El primero de nuestros panelistas, como ustedes lo han visto, es la ilustre abogada, egresada de la Universidad Central de Venezuela y especialista en derechos tributarios, secretaria ejecutiva de la Mesa de Unidad VENEX, magistrada del Consejo de Judicatura y directora nacional del proyecto de modernización del Poder Judicial piloto para América Latina, suscrito entre el gobierno de Venezuela y el World Bank, juez superior del Tribunal Segundo sobre rentas en 1980 y 1983, juez superior sexta de la Conferencia Tributaria 1983-1994, miembro del Colegio de Abogados del Distrito Federal, la Asociación Latinoamericana de Derecho Tributario, la International Fiscal Association, la International Human Forum, fundadora y miembro principal de la Federación de Asociaciones de Jueces de Venezuela en 1986 a 1994, la licenciada Gisela Parra. Buenos días a todos. Mi agradecimiento al Foro de Promoción Democrática Continental por la invitación que me ha hecho. Y en primer lugar, antes de comenzar mi exposición sobre la Carta Democrática Interamericana, que es el tema que me toca, quisiera exponer aquí públicamente mi respeto, mi solidaridad a los presos políticos cubanos que se encuentran presentes, quienes no solamente representan a los presos de su país, sino que también representan a todos los presos de nuestro continente, especialmente en Venezuela, que cada día en mayor número aumentan, debido precisamente al mismo tipo de gobierno que nos oprime. Todos los países que han escogido la democracia como sistema de gobierno han suscrito instrumentos interamericanos e internacionales de derechos humanos que contienen los valores y principios de libertad, igualdad y justicia social que son intrínsecos a la democracia. Y unánimemente han expresado su determinación de adoptar un conjunto de procedimientos oportunos y expeditos para asegurar la promoción, fortalecimiento y defensa de la democracia representativa y desarrollar una labor permanente dirigida a su consolidación, pues consideran que la democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades y los derechos humanos. Sobre esta base, la Organización de Estados Americanos, en su propósito de afianzar la paz y la seguridad del continente, organizar la acción solidaria en caso de agresión a la democracia, y promover y consolidar la democracia representativa dentro del principio de la no intervención, sometió a consideración de sus países miembros la Carta Democrática Interamericana, la cual fue aprobada y suscrita por unanimidad en Quebec el 11 de septiembre del 2001, y en consecuencia, a partir de ese momento, se convierte en normativa con rango constitucional que prevalece en el orden interno y es de aplicación inmediata y directa por el Poder Judicial y los demás órganos del poder público en todos los países que la suscriben. En esta Carta Democrática Interamericana se reafirma que la democracia representativa es y debe ser la forma de gobierno compartida por los pueblos de América y constituye un compromiso colectivo, el mantenimiento y fortalecimiento del sistema democrático indispensable para preservar y mantener la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región. Su artículo primero expresa en ese sentido: los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos
la obligación de promoverla y defenderla. Para ello, la Carta Democrática Interamericana define, entre otros, como elementos esenciales de la democracia, lo que han expuesto antes otros panelistas, pero que yo me veo obligada a repetir, porque es precisamente la base, esencia y razón de ser de la Carta Democrática Interamericana. Esos derechos, esos valores fundamentales son el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales, eliminación de toda forma de discriminación, elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, transparencia, probidad y respeto por los derechos sociales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho. Esto es muy importante porque supedita el acceso al poder, al ejercicio, con sujeción estricta al Estado de Derecho. Sistema plural de los partidos y organizaciones políticas, separación e independencia de los poderes públicos. Ninguno de estos valores y principios fundamentales se están cumpliendo en los llamados países del ALBA, que están promoviendo ese socialismo bolivariano del siglo XXI, que es no más que otra cosa que el castrocomunismo, que pudo por fin lograr su pretensión de exportar su doctrina al exterior de la mano de Chávez y del gobierno y del dinero de los venezolanos. Para fortalecer esta institucionalidad democrática, establece la Carta Democrática los siguientes mecanismos. ¿Quiénes pueden invocar la Carta Democrática Interamericana? Cuando se produce la ruptura del hilo constitucional o una situación que impide el libre ejercicio democrático en esos países. El gobierno del Estado miembro que considera que está en riesgo su proceso político institucional democrático. Cuando un Estado miembro se produzcan esas situaciones, el secretario general podrá, con el consentimiento del gobierno afectado, disponer visitas para analizar la situación. Luego trae como consecuencia de que se produzca esta situación que esa ruptura del orden democrático o la alteración del orden constitucional en un Estado miembro impedirá su participación en las sesiones de la OEA. Y dice también que cualquier Estado miembro o el secretario general podrá solicitar la convocatoria del Consejo Permanente para apreciar la situación y adoptar las medidas que se consideren convenientes cuando se produzca una alteración de ese orden constitucional. Y si persiste esa situación en el país miembro, se tomará la decisión de suspenderlo del ejercicio de su derecho a participar, con el voto afirmativo de las 2/3 partes. Esta es la letra muerta, como decimos. ¿Qué pasa en la realidad en nuestro continente? La OEA, para poner en práctica la defensa de la democracia establecida en su Carta Fundamental y en la Carta Democrática Interamericana, cuando países de nuestro continente como Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, unidos en la Alianza Bolivariana Latinoamericana, ALBA, y utilizando para legitimarse el único requisito de haber elegido a sus gobernantes mediante el sufragio, han establecido en esos países regímenes dictatoriales disfrazados de democracia que constantemente violan la Constitución y los derechos fundamentales de los seres humanos. ¿Qué ha pasado con la OEA? Absolutamente nada. Todo lo contrario, han contado con pleno apoyo total. Pero déjeme decirle, no solamente el secretario general de la OEA, que estoy totalmente de acuerdo con la calificación que le ha dado Sánchez Berzaín, sino también por todos los países miembros. Hay una solidaridad cómplice del continente. Esa es una realidad que tenemos enfrente y una de las cosas más importantes que tenemos nosotros que reconocer y que diseñar estrategias para poder destruir con otra unidad democrática que sea tan fuerte como para hacerle frente a ellos.
Es cierto que las elecciones libres, universales y secretas son componente esencial de la democracia, pero siempre y cuando además exista transparencia en las actividades gubernamentales, la probidad y la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, que brilla por su ausencia en nuestros países plagados totalmente de corrupción, el respeto a los derechos humanos, no es inexistente, a la libertad de expresión de prensa, totalmente fuera de lugar, a la independencia de los demás poderes públicos, lo primero que controlan estos países cuando llegan al poder. Yo que provengo del Poder Judicial y que soy asilada política precisamente por denunciar la injerencia del gobierno chavista dentro del Poder Judicial, cuando la Asamblea Nacional Constituyente, que es la forma para legitimar el obtener el total y control del poder en el país, ¿qué hizo la Asamblea Nacional? ¿Comenzar a redactar el primer artículo de la nueva Constitución? No. Formó una comisión de emergencia judicial que intervino el Poder Judicial de Venezuela, comenzó a destituir y a jubilar jueces de oficio y se apoderó por completo del Poder Judicial, que les garantiza la impunidad de acción para cometer todas las atropelías que cometen, para de verdad violar impunemente los derechos de los ciudadanos, como sucede constantemente en nuestros países y por los cuales tenemos que luchar para poder recuperar la democracia. Ninguno de estos principios y valores fundamentales de la democracia se cumplen en los países que integran el ALBA, con la complicidad de la OEA y de los demás países miembros, como antes dice, quienes han sido incapaces de invocar la Carta Democrática Interamericana en contra del autoritarismo y ejercido con total impunidad, lo que ha producido la ruptura del orden constitucional y puesto en grave peligro la paz de la región. Y cuando se han presentado denuncias contra estos países, la OEA se ha negado a actuar, alegando la no intervención en problemas internos. Pero tenemos el caso de Honduras. La respuesta de la OEA fue totalmente diferente. Cuando en el 2009 el presidente Zelaya, acusado de traición a la patria y de violar la Constitución, porque al igual que siguiendo la receta de los países del ALBA, trató de convocar mediante referéndum consultivo una Asamblea Nacional Constituyente para crear una nueva Constitución. En ese país sí existieron instituciones fuertes, democráticas, como el Congreso, como la Corte Suprema de Justicia, además de eso, apoyados por el Ejército, quienes le dijeron al presidente Zelaya que no podía hacer eso porque era totalmente inconstitucional. Zelaya hizo caso omiso de la respuesta de los poderes públicos independientes y autónomos de su país. ¿Qué hizo? Con la complicidad del gobierno venezolano, quien le mandó inclusive las boletas de votación para convocar el referéndum, se lanzó adelante para hacerlo y estos poderes unidos lo derrocaron, pero cometieron el error de sacarlo del país y enviarlo a Costa Rica. Eso no estaba establecido en la Constitución, no se podía haber hecho, y lamentablemente dio pie para que inmediatamente la OEA arremetiera contra Honduras. Bueno, Honduras sufrió toda lo que se llama la oposición de todos los países miembros que no han actuado en contra de los países que verdaderamente están violando los derechos humanos en sus países, sino que inmediatamente todos estos países, unidos como uno solo, se enfrentaron a Honduras, le hicieron un bloqueo económico y finalmente fue desincorporada de la OEA. Pasó cualquier tipo de problemas pero nunca, y hay que reconocérselo a Honduras, pese a todo esto, cesó en imponer su constitución y en defenderla hasta convocar elecciones y nombrar un nuevo presidente. Ese es el ejemplo a seguir por los demás países de América para impedir que esto siga cuando se produzcan estos tipos de problemas. En Paraguay pasó algo parecido, pero Paraguay no cometió el error de sacar a Lugo, sino que simplemente le hizo, de acuerdo con la Constitución, un juicio, que eso sí dice que fue un juicio sumario, es demasiado rápido, pero eso estaba establecido en su Constitución y había que actuar rápidamente para impedir
la acción conjunta de los países unidos contra Paraguay y logró también salvar su democracia en el momento. Ahora tenemos otro caso, el caso de Cuba. Cuba fue retirada de la OEA en 1962 por no contar con un gobierno constitucionalmente democrático debido a su adhesión al marxismo-leninismo, y fue ahora restituida sin que lo hubiera solicitado, y en este momento es presidente Raúl Castro del CELAT, ha invitado a Zelaya y va a Zelaya a concurrir a legitimar una vez más una de las peores dictaduras en América. ¿Qué ha debido hacer la OEA? Diseñar una estrategia hemisférica en favor de la reapertura democrática en Cuba, en vez de legitimarla y de incorporarla a la OEA cuando su ejercicio como dictadura impide que sea incorporada dentro de esa organización, que se inicia, se construye, se aprueba precisamente para luchar, para preservar, para fortalecer la democracia en América. O sea, un contrasentido totalmente lo que tenemos nosotros en nuestro continente. Concluyo afirmando que es inaceptable la actuación de la OEA al no aplicar la Carta Democrática Interamericana a los países del ALBA, y especialmente a Venezuela, considerada una democracia ficticia, convirtiéndose conjuntamente con los demás países miembros en cómplice de gobiernos antidemocráticos y del regreso del autoritarismo. Considero que la Carta Democrática Interamericana debe ser reformulada porque carece de definiciones precisas sobre las transgresiones contra el sistema democrático. Solamente pueden invocar la ruptura del hilo constitucional en su país los propios presidentes del país. Más nada. Ya por ahí, eso carece totalmente de razón de ser. Tiene que ser totalmente reformulada la Carta Democrática Interamericana y la posición de la OEA como defensora de la democracia en América. Pero también tenemos que estar conscientes que la Carta Democrática Interamericana será verdaderamente efectiva cuando los Estados miembros lo permitan, dado que los líderes que amenazan la democracia son también quienes tienen el poder de autorizar a la OEA para que la defienda. Situación que también debe ser revisada porque permite el fortalecimiento de la tradición de negociaciones políticas que fortalecen no a la democracia, sino a los intereses grupales en contra de los valores y principios allí establecidos. La gravedad de la crisis en la que está inmersa la democracia en nuestra región, la cual prácticamente hemos perdido, necesita la unidad, la solidaridad y la cooperación de todos para hacerle frente. Yo por eso felicito a los que han promovido este foro de promoción democrática continental, que yo creo que debe ser el inicio de buscar una verdadera unidad de los que creemos y queremos la democracia en nuestros países y estamos dispuestos a defenderla. Y que debemos incorporar a ella, como aquí hay una representación de ciudadanos de diferentes países, para que podamos de verdad denunciar con efectividad lo que sucede en América. Y además de eso, fomentar una nueva ética en nuestra América. Y me adhiero a la lucha contra el colaboracionismo y la complicidad con el despotismo para erradicar definitivamente las dictaduras existentes y su extensión a otros países. Conmigo pueden contar, yo he dedicado mi vida y lo que me resta de ella, y por eso estoy aquí con un autodetención y orden de captura en mi país, por defender la democracia en Venezuela, y el día que me muera será que dejaré de hacerlo.